que había una intención de reformar el Código Procesal Penal para introducir los agentes digitales, encubiertos digitales. Esto se vino a concretar en una iniciativa que se presentó el día 11 de enero más o menos por la bancada de Nuevas Ideas, y el día 12 justamente aparece la publicación sobre las intervenciones para periodistas y miembros de la sociedad civil con el software Pegasus. Esta inconstitucionalidad tiene dos motivos, uno de forma y uno de fondo. Es decir, que hay algo que está mal en cómo se hizo y hay algo que está mal en lo que está hecho, ¿no? Son dos motivos. El primero, que es el de forma, pues resulta que el artículo 24 de la Constitución establece una serie de requisitos para que se puedan hacer intervenciones telefónicas. La intervención telefónica ya no es solo cuando le pinchan el teléfono, es decir, hoy con los teléfonos inteligentes y con la tecnología, pues hay una cantidad de formas de intervenir una comunicación, que además una comunicación no es solo una llamada, estamos hablando ya de un mensaje, estamos hablando de un correo electrónico, etc. Nosotros advertimos en el artículo 24, en primer lugar, que esto tendría que haber sido hecho en una ley especial, y hay una ley especial para las intervenciones telefónicas, y lo que se hizo fue una reforma del Código Procesal Penal. Eso es un primer problema, y no es menor porque la Constitución establece que se deben establecer límites, Ernesto, es decir, se tiene que establecer tipos de delitos, se tiene que establecer, por ejemplo, la temporalidad, y eso es un tema relevante porque hay una intervención, hay un excesivo, es decir, la reforma es tan mala, pero además es tan grave, que podría dejar sin instrumentos legales a la misma Fiscalía General de la República si tuviésemos jueces, ¿verdad? También aquí hay que tener en cuenta el rol del juez, porque el juez podría no aceptar esa prueba que se le presente a partir de que ha sido ilegalmente obtenida. Uno de los mecanismos que establece también el artículo 24 es que se tienen que presentar informes a la Asamblea Legislativa sobre el uso, de cómo se está haciendo uso de esas intervenciones. Es bien importante ese artículo, yo creo que la ciudadanía debiera leerlo. O sea, debe de haber un reporte. Por supuesto. ¿Cada cuánto? ¿Cada año? Puede ser 3 meses, 6 meses. Eso es un tema también que debe de informar el Ministerio Público de cómo ha hecho uso de esa herramienta. Las autoridades, claro. Entonces es tan grave toda esta situación, e insisto, aquí no es un tema de los periodistas, aquí no es un tema de los defensores de derechos humanos, aquí es un tema de cualquier ciudadano y ciudadana que pueda ser intervenido. La preocupación es porque creo yo que estas figuras, que son herramientas para investigar el delito, y digo yo desde el agente encubierto que está ahí en el Código Procesal Penal, que es una figura procesal, cuando se reformó o se hizo el nuevo Código Procesal Penal y precisamente se habló de permitir los agentes encubiertos, hubo mucha atención en cómo se iba a controlar esta figura. Deja claro que es excepcional, pero donde no se explica por qué la Asamblea se va por el Código Procesal Penal cuando ya tenía las herramientas. Podía haber reformado la ley de interferencia de telecomunicaciones y ahí estaban los controles, pero se va por el Código Procesal Penal, no ata los agentes encubiertos a las condiciones de la ley de interferencia, entonces te deja abierto a que el fiscal con discrecionalidad puede establecer a quién va a poner un agente encubierto digital, no le establece límite de tiempo. Y tampoco no queda claro este tema de la información privada. Todo lo contrario que establece la reforma es lo que mandata el artículo 24. Es decir, que no es excepcional, es temporal y tiene que ser con autorización judicial. La reforma te permite que el fiscal lo haga sin temporalidad, cuando lo considere necesario, sin justificar, y sin control judicial, es decir que la reforma contradice bastante evidentemente el artículo 24 de la Constitución. Pero el tema de las telecomunicaciones es más, digamos, es más fácil, se presta más a abusos si no hay controles, entonces tiene que regularse, ese es el llamado, ¿verdad? Que no lo regulan, simplemente como que fuera otra figura adicional, la incluyen como parte del Código Procesal Penal, sin establecer estos controles, y la misma Constitución dice, el artículo 24,
que una ley especial regulará no solo los delitos que van a poder ser autorizados para la intervención, sino que los controles y las sanciones. Este sistema de tecnología entendería yo que es la que está más en uso por parte de los gobiernos. A ver, el Pegasus ha sido establecido que solo se vende a estados, ¿verdad? Solo se vende a los estados. Yo quiero acotar un tema porque además hoy vamos a presentar una apelación ante la Corte de Cuentas porque la Corte de Cuentas en una resolución estableció que no era competente para conocer de esta compra de este software. Se ha negado a investigar el uso de los fondos que se han utilizado, porque entiendo que es un software caro. Por supuesto, carísimo, y cada intervención, cada licencia es cara también. O sea, entiendo cada que teléfono es exclusivamente para los estados. Correcto, y además cada teléfono intervenido es un monto alto, ¿verdad? Estamos hablando de más de $500,000 por teléfono. Ok, yo creo que, Ruth, creo que tú has puesto bien los elementos claves de esta discusión. O sea, un poco, pero la parte más medular es el abuso con que se puede tener, o la discrecionalidad a la que deja para poder ya no ser información de uso para lo que se busca. Así es. En este caso, actividades delictivas. Sino más bien a hacer uso ya de las cuestiones personales de la persona. Sí, y si tú ves la ley, si lees la ley de interferencia de telecomunicaciones, vas a ver que hay varios controles. Por ejemplo, un primer control es que tú no puedes interferir por cualquier delito. O sea, hay una lista de delitos que se consideran más graves que justifican la intervención. Es decir, no es para todos los delitos. Segundo, el control judicial, que tampoco el control judicial es amplio y discrecional, sino que el juez tiene que establecer que hay una evidencia de un posible hecho delictivo, tiene que justificar la gravedad del delito y la proporcionalidad de tomar la medida de la intervención. En administraciones anteriores han habido, en el caso de funcionarios, que han aceptado, que han hecho uso y compra de esta licencia, ¿no? No es algo nuevo. Sí, de hecho, por eso vamos a apelar, porque creo que la resolución de la Corte de Cuentas alega algo que no pedimos. Nosotros pedimos una investigación si ha habido uso de fondos públicos en la adquisición de la tecnología de Pegasus y no tanto el tema de que la Corte de Cuentas vaya a investigar administrativamente y eso afecte el proceso penal, como ha interpretado la Corte de Cuentas. Entonces creo que cuando hay fondos públicos, creo que la Corte de Cuentas, como dice la Constitución, es la que fiscaliza el uso de fondos públicos y por eso creemos que es competencia de la Corte de Cuentas. Entonces, ¿cuál es la situación, cuál es la diferencia, dice acá, cuál es la diferencial que hay hoy con relación a esta reforma? Si lo que siempre está, entiendo yo porque es un poco largo, siempre está esto dentro de lo que es la ley de escuchas telefónicas. A ver, una cosa es que quiero que aquí esté, ¿cuál es la diferencia si al final la ley de escuchas telefónicas es lo mismo? A ver, una cosa es que nosotros pensemos que puede ser, o sea, o que tengamos algún elemento, algún indicio para pensar que pueden haber escuchas telefónicas de manera ilegal, porque en ese caso eran escuchas telefónicas ilegales, porque no habían sido autorizadas por un juez, etcétera, todo esto. Pues resulta, eso es una cosa, y otra cosa es que tengamos una reforma adelante, donde además es una reforma que incumple precisamente los estándares de la Constitución. Antes no estaba esta reforma, ahora está la reforma, está mal hecha, y además de eso, pues que tengamos ya una investigación periodística, pero además no nacional. Esto es un rol ciudadano, no estamos haciendo nada que la ciudadanía no le corresponda por la Constitución. Sí, ahí está precisamente el punto de honor en esta discusión, en este análisis que tenemos del tema, asumiendo bien la postura del gobierno que dice niega usar Pegasus contra, en este caso, periodistas. Quien se pronunció fue la secretaria de Comunicaciones. Así es. Cristosal presentó en el 2020 una inconstitucionalidad contra las reformas del reglamento de la OIE, porque reservaba toda la información que se generara, y esto realmente pues atenta contra los derechos de la ciudadanía. De alguna manera, por eso muchos procesos son públicos,
porque esa es la regla general y es la excepción que sean reservados, porque la gente puede ver cómo se administra justicia y es una forma de control y de garantizarlo. Es decir, que para nosotros la transparencia es la mejor garantía para un gobierno para expresar, digamos, que está haciendo bien su labor. Por lo tanto, este tema de cómo vas a hacer la investigación de la intervención digital con agentes, tiene que estar suficientemente controlado y transparente para que haya este tipo de abuso. Realmente el Código Civil es la ley más importante en la regulación de las relaciones entre privados. Es decir, en el Código Civil está, por ejemplo, todo el tema sucesorio. En el Código Civil está toda la disposición de bienes, por ejemplo, el tema de la regulación sobre los bienes, la relación entre los sujetos, contratos, etcétera, obligaciones, cómo inicia una relación contractual, cómo termina una relación contractual. Es decir, no es menor el esfuerzo que tiene en sí el Código Civil. Entonces no es menor, no es minúsculo este esfuerzo que debiera realizarse y por tanto creo que falta seriedad. Falta seriedad y no es que falte seriedad porque se le consulte a la gente, sino por la forma en la que se está haciendo la consulta, pero además cuáles son los objetivos. El Código Civil, por supuesto, requiere de una reforma. Eso que no nos quepa duda a ninguno de nosotros, pero tiene que ser con la suficiente seriedad, con el suficiente análisis para poder ser realizado. Pero digamos, en términos de participación, yo comparto con Ruth que el tema es inicialmente técnico, porque tienen que revisar cómo es la mejor forma de regular las figuras como los contratos, el tema de la propiedad y de la posesión, los conflictos, muchos conflictos de tierra, están ligados por el Código Civil. Código Civil. Entonces, yo creo que a la población no le podés consultar, mire, ¿cómo quiere que se redacte este artículo? Le podés consultar cuáles son los problemas en materia civil y para incluirlos dentro de la... como insumo para como actualizarlos, ¿verdad? Porque decir, no es una consulta de, mire, ¿qué quiere que vaya en el Código Civil? Es una consulta, es cómo la justicia civil en varios ámbitos le ha afectado, qué problemas ha tenido, cuándo no tiene acceso a la justicia, y esos insumos deberían ser tomados por la parte técnica para estructurar la ley. Creo que es cuestión metodológica y de noción conceptual que a la población se le pide mucho que participe en una consulta que es bien técnica, pero sí puede dar mucho. Yo creo que en tema de tierras hay mucha experiencia, o en tema incluso con las nuevas leyes que se han creado para desalojar gente que está en lugares de otros propietarios. Hay varias leyes que están. Entonces, siendo el civil, tema de invasión de tierras. Siendo civil de la materia común, ¿cómo abordar eso desde el punto de vista que la gente no es necesariamente usurpador, sino que muchas veces son víctimas de derechos económicos, sociales y culturales y requieren mecanismos de resolución de conflictos? En el tema específico, en general, de la inteligencia estatal y de las investigaciones que se puedan aprobar o no y están claramente expresadas en el Código Penal, pues obviamente no será a todos. En ningún momento se dice que el Estado tiene derecho de hacer escuchas o investigaciones a personas que no están involucradas ya en un proceso de investigación. Entonces, si tú no tenés ningún proceso de investigación abierto, pues yo creo que puedes dormir tranquilo y hablar por teléfono tranquilo. O sea, incluso de manera coloquial, nosotros siempre pensamos, o sea, yo a veces escucho algún ruido en mi teléfono, se me corta una llamada, yo siempre digo, bueno, saludos a quien me está escuchando, y de hecho uno tiende a tener mucho más cuidado cuando estás en un cargo público, de tu seguridad, de si salís, de no salís, de quién te ve, de con quién hablas, de qué decís, etcétera, porque no querés en ningún momento que la cosa se malinterprete. Pero en este contexto se da el tema de esta figura de espionaje político, de espionaje a los medios de comunicación, y por eso yo hacía la referencia que aprovechaba un poco la presencia de usted, porque obviamente estas reformas fueron en la Asamblea Legislativa que se llevaron a cabo recientemente. Pero también tienen que ver con la investigación, con la forma de investigar y también con la tecnología. O sea, ahora, en El Salvador, por ejemplo, de lo que estuvimos viendo por otros motivos, la mayoría de teléfonos son Android. Hay más Android que iOS, ¿verdad? Apple, iPhones.
Sin embargo, las tecnologías son completamente distintas. También las escuchas telefónicas han apoyado a que podamos, a que la Fiscalía pueda llegar hasta el fondo de una investigación, sobre todo porque recordemos casos concretos, recordemos temas bien específicos. La mayoría de extorsiones se hacían desde los penales vía teléfono. Acuérdense que todos los salvadoreños que no son funcionarios pueden hacer todo aquello que la ley no prohíba, ¿verdad? Al contrario de los funcionarios en el ejercicio de la función, que solo podemos hacer lo que la ley nos manda. Entonces, bajo este principio de libertad, tú obviamente si no es delito, puedes ejercer y puedes hacerlo. Entonces, si el Estado no tiene la posibilidad dentro de una investigación de llegar hasta el fondo y de poder hacer las escuchas telefónicas, revisarte los correos, etcétera, etcétera, si estás dentro de un proceso, insisto, o si sos sospechoso, entonces, y ya te notificaron que sos sospechoso además, ¿por qué no? O sea, y debe estar regulado, por supuesto debe estar regulado, no es una cosa abierta, pero también recordemos que precisamente es el Estado a quien todos, por contrato social, le hemos dado el poder coercitivo para que dirima este tipo de casos, en sentido positivo y negativo, y regula incluso qué va a pasar en el caso de que, por abrirse la posibilidad de un derecho, se puedan ejercer algunos actos arbitrarios, ¿no? Que emanarán de ese nuevo derecho que sale. Entonces, también debe legislar sobre qué va a pasar con las personas que se excedan. El tema de estas medidas paliativas que son contra evitar precisamente todos esos impactos negativos que debe tener el alza de los combustibles en los precios básicos de la población, ¿no? Recientemente se aprobaron. Sí, bueno, sabemos que hay un conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN en este momento, en donde nosotros como El Salvador no tenemos absolutamente nada que ver. Sin embargo, como todo el mundo, vamos a ser víctimas de las alzas de los precios, no solamente en el gas, sino también en el petróleo y también en los alimentos. Rusia es el primer productor del mundo de trigo, Ucrania es el segundo. Rusia es el segundo productor de petróleo en el mundo. A nosotros todavía digamos que va un poco retrasado el efecto, pero eso no quiere decir que no va a llegar. Como una manera de previsión, ¿verdad? El presidente de la República, que es el encargado de tomar estas decisiones, pues reunió al gabinete y se tomaron 11 medidas paliativas en este momento. Uno fue la suspensión de dos grandes impuestos que están grabados en la gasolina. Esto se graba por galón de gasolina en El Salvador, que es el FEFE, el famoso impuesto de guerra, y el COTRANS, que es el impuesto para pagar el subsidio a los transportistas. Solamente en el FEFE son 16 centavos de dólar los que se pagan por galón, y en el COTRANS son 10. Sin embargo, el FEFE también está grabado con IVA, entonces hace un total de 18 centavos. Estos dos impuestos se suspendieron por un periodo de 3 meses, pero eso no quiere decir que las obligaciones que se pagan por estos impuestos se van a dejar de cubrir como Estado salvadoreño. Entonces, estas reformas de alguna manera podrían, de alguna manera, ser un paliativo. Bueno, de hecho son un paliativo, no lo somos por concreto. Pero hay otro tipo de, digamos, medidas contemplativas para poder mantener vigente lo que serían las proyecciones de crecimiento económico. Se hablaban de las 52 medidas que el gobierno en su momento va a enviar. Hay 52 leyes. Leyes de reformas. Algunas son nuevas, otras son reformas, pero que tienen que ver todo con economía, finanzas y hacienda, que sí son para incluso atraer inversiones, para mejorar la forma de inversión aquí en El Salvador, facilitar el hecho de poder invertir. Por ejemplo, en consonancia con esa, digamos, idea de mantener vigente lo que podría ser la subsistencia de sectores importantes como Fideagro, y otros aspectos, se aprobaron ciertas, últimamente se aprobaron, la semana pasada creo que se aprobaron algunos empréstitos, algunos, economistas sostienen que eso es seguirle inyectando presión al tema de deuda en nuestro país. ¿Cómo se analiza este tema y cómo se discute desde la Asamblea Legislativa sabiendo de que los parámetros que tienen que ver con la deuda, el pago, etcétera, etcétera, se complican cada vez más? Bueno, creo que es bien interesante tener la visión de economistas que están externos al gobierno. Sin embargo,
en todas las crisis que hemos, bueno, que el mundo ha vivido, ¿no? Desde la crisis de 1932 en adelante. Yo creo que todos los economistas conocen claramente cuál fue la respuesta a la crisis de parte del Estado, sobre todo Estados Unidos, que era como el eje de la crisis en ese momento, ¿no? Aumentar la inversión pública, aumentar el gasto público. ¿Para qué? Para que el dinero que no está entrando de otras fuentes pueda moverse dentro de cada uno de los países. Entonces, nosotros tenemos además estos financiamientos para vivienda, para prevención de desastres naturales y salud pública, para programas de conectividad social y digital, para poder financiar a los agricultores y pescadores desde el Banco de Fomento Agropecuario. Es dinero que va a estar a disposición y va a brindar algún tipo de liquidez al país. Es decir, estas medidas, un poco para resumir así, estas medidas tomadas para evitar menos el golpe de la inflación deben de ir acompañadas también de un proceso de austeridad, ¿no? Que lo existe. Nosotros estamos en un proceso de austeridad y muy probablemente lo que va a suceder es que se van a ajustar más gastos. Ahora, lo que no queremos en ningún momento como gobierno en general, y lo que el presidente ha dicho claramente, el presidente Bukele, fue: vamos a ajustar el gasto corriente sin sacrificar la inversión pública. Entonces, bajo esa lógica, todos los economistas que nos pueden ver o que pueden ver esta entrevista después, esa es la lógica para que el dinero siga fluyendo y nosotros no perdamos empleos democráticamente en urnas por voto directo, pues tenemos la obligación, o más bien la Constitución nos da la obligación de elegir a funcionarios de alto nivel, digamos, que trabajan para carteras específicas del Estado, en este caso Procuraduría General de la República y Tribunal de Ética Gubernamental. En el caso de la Procuraduría General de la República hemos recibido 21 candidatos, si no estoy mal, sí, 21 candidatos, y de estos 21 candidatos obviamente todos tienen que ser abogados de la República, mayores de 35 años, con al menos 6 años en la judicatura, con algunos requisitos bastante particulares. La Procuraduría General de la República es obviamente una institución quizá de las más importantes del país, parte del Ministerio Público, en donde se encargan de representar a todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de pagar un abogado privado, ¿no? O sea, son básicamente los representantes del pueblo en el sistema judicial, de cuidar el gasto corriente de las instituciones. No se trata en ningún momento de ponerle llave a un billete de $100, en el sentido de, para que las instituciones públicas sigan trabajando, necesitan tener los recursos para trabajar. Si tú les quitas los recursos a los empleados públicos para que trabajen, no van a trabajar. Entonces no tiene sentido. A ti te interesa que la maquinaria siga funcionando, ¿no? No te interesa tener más de 1,000 o 10,000 o 20,000 empleados sentados en sus oficinas sin hacer nada. No es viable para el Estado. Atrás de aquellos funcionarios que no le caen bien al gobierno de turno en su momento, y te lo digo por experiencia propia, o sea, incluso a mí me pusieron una demanda del Tribunal de Ética Gubernamental por un chisme en Twitter, entonces, que era completamente absurdo, pero yo dije, bueno, se contesta y ya. O sea, yo de hecho, cuando vi el chisme en Twitter, vi que taguearon al Tribunal de Ética Gubernamental, fue en pandemia, y yo dije, me voy a sentar y voy a esperar, de intentar que sean lo más transparentes posibles, que no haya una negociación bajo la mesa, porque al final son instituciones que nos interesa que funcionen. Si no funcionan, en verdad yo veo grandes problemas. O sea, la gente necesita una Procuraduría General de la República que trabaje bien para y por la gente.